Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gran día será cuando nosotros podamos ver a ese que hemos visto nada más a través de la palabra. Pero viene ese día cuando realmente lo vamos a poder ver cara a cara. Estamos muy contentos en esta mañana. Y como decía la Escritura, el Padre se alegra cuando un hijo regresa al redil. En esta mañana estoy muy agradecido, muy contento al Señor, porque tenemos a nuestro hermano Enrique aquí en medio de nosotros. Realmente, hermano, quizás nosotros podríamos tal vez pensar o expresar ciertas cosas. Usted sabe, estamos constantemente pensando mal, pero el Señor ahora nos ha, como dicen, nos ha tapado la boca. Porque Dios sabe cómo guía a su gente, a su pueblo. Y estamos muy contentos. Yo le doy la bienvenida a él en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás a algunos tal vez no le damos la bienvenida, pero el Señor Jesucristo sí le da la bienvenida. Así que estamos alegres porque Él está de nuevo con nosotros. Y también tiene otra alma más ahí, su hijo, que vale más que 10,000 mundos. Así que, hermanos, realmente es para mí un gozo estar delante de ustedes. Vamos a ir a la Escritura. Como ustedes saben, venimos a escudriñar las Escrituras porque sabemos que en ella tenemos la vida eterna. Nosotros no vamos a encontrar, hermanos, la vida eterna en un credo, en un dogma, sino en lo que Dios ya ha hablado. Así que vamos a ir a la Escritura. Estaremos primeramente en San Juan 17, capítulo 17, versos 18 y 19. Y en esta mañana mi tema es esperando al hombre ungido. Esperando al hombre ungido. Usted sabe lo que significa un hombre ungido. Es el Mesías. Porque la palabra Mesías quiere decir ungido o quiere decir Cristo. Podríamos decir también esperando al Cristo o esperando al Rey ungido. Fíjese qué privilegio para nosotros, hermano. Fíjese que el mensajero dice que el mundo está esperando a ese hombre. Y a veces nosotros quizás ni lo estamos esperando. Pero el profeta así dice. Entonces vamos a leerlo, hermanos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosa escritura, hermano. Vamos a ir a San Juan 6, que es la otra escritura que envié varias escrituras y hay algunas que no las envié, pero vamos a verlas ahora. San Juan 6, 28 al 30. Fíjese qué hermosa la escritura. Entonces le dijeron, fíjese, ahí está hablando con los judíos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, una mañana más, Señor, en el cual tu pueblo, Señor, tú le has dado una nueva oportunidad, Señor. Una nueva oportunidad de venir y reunirse alrededor de tu santa y gloriosa palabra para poder, Señor, expresar, Señor, al mundo de qué lado nosotros estamos, Señor. Y en esta mañana, Señor, le estamos demostrando al diablo que te creemos a ti, Señor. Y por esa razón estamos aquí alrededor de tu palabra. La palabra, Señor, que no tenemos ningún temor, ninguna duda, que ha sido revelada por tu gran Espíritu Santo, Señor. Estamos contentos, Señor, por eso y te rogamos que tú te quedes con nosotros para poder ir ampliando el cuadro, Señor, y poder ver verdaderamente a ese hombre ungido, que muy pronto, Señor, pondrá la paz en el mundo, Señor. No en el mundo, el sistema mundano, sino el sistema que tú vas a poner sobre esta tierra, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Fíjense, mucha gente quiere saber, hay millones de personas, hermanos, podríamos decir miles de religiones, miles de sectas, miles de pensamientos humanos, en el cual podríamos decir que la gente está pensando de qué manera yo le agrado a Dios. ¿De qué manera? ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer para agradarle a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obrar lo que Dios quiere que yo obre? Y por esa razón se han levantado tantas enseñanzas pensando, hermano, que eso es lo correcto para adorar a Dios o para servirle a Dios
o para obrar para Dios. Pero fíjese, por esa razón los judíos estaban ahí con esa incógnita, porque él les acababa de decir en el verso 27 que trabajaran, pero no por la comida que perece. Entonces que los estaba mandando a obrar, a hacer algo. Vayan, trabajen, pero no trabajen por la comida, sino que vayan y trabajen por la comida que el profeta de Dios les trae. Eso es lo que está diciendo, porque la palabra hijo del hombre representa o significa profeta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por esa comida, ¿cuál comida? La que trae el profeta. Porque hijo del hombre significa profeta. Entonces está diciendo, sino que trabajen ustedes por la comida, y esa comida que da vida eterna, la cual el profeta de Dios os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿a quién señaló Dios el Padre? Al profeta. Entonces, ¿de dónde se ha levantado tanta gente? Yo estaba observando, hermano, que se ha levantado tanta gente diciendo que ellos van a dar la voz de arcángel. Hermano, eso es una blasfemia, hermano. Porque aquí está diciendo, fíjese la escritura, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces no hay un grupo, hermano. ¿Cómo es que ahora queremos cambiar el cuadro? ¿Cómo es que ahora queremos mostrarle al mundo que un grupo es el que va a traer el poder de la resurrección? Cuando Dios ya nos probó que un hombre probó la resurrección. Entonces, hermano, pero es una cosa, hermano, que se ha metido sigilosamente en la mente de las personas, y aún los judíos, fíjense, estaban ahí, que no querían aceptar al hombre que Dios les había enviado. Por esa razón le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todo el mundo quiere saber qué es lo que va a hacer. Quizás los jóvenes o los ancianos están diciendo, Señor, ¿y qué hago yo pues para poder realmente estar agradado a ti, que tú te agrades de mí? Y es bien sencillo, hermano, esta escritura ahí ha estado por miles de años, pero nadie la cree. Poquitas personas hemos creído esta escritura. Entonces dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, la gran obra que usted le puede hacer a Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero si nos vamos a la escritura, ¿cuál es el enviado? Bueno, la gente dice, Jesús es el enviado. No, Jesús está hablando, hermano. Jesús está hablando, por lo tanto no puede... Alguien dice, hermano, pero que no es él mismo que viene. Sí, él mismo, pero manda a alguien. Porque dice que a este señaló Dios el Padre. Entonces, si usted puede observar, si alguien no conoce las escrituras, y quizás por primera vez podríamos decir, viene y dice, bueno, entonces, hermano, ¿quién es ese enviado de Dios? Porque ahí está diciendo que la obra de Dios es que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Primeramente tenemos que verlo en la escritura. Tenemos que verlo donde está profetizado que Él va a ser enviado. Entonces le dijeron los judíos entendieron, se captaron, ¿me entienden? Y quizás dijeron, quizás quiere hacerse el enviado Él, porque ellos no creían que Jesús era el enviado. Entonces ellos dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Porque ellos sabían que los enviados de Dios siempre traen una señal. Entonces ese es el problema con las denominaciones, que ellos ni tan siquiera saben cuál es la señal del hombre enviado. Entonces Dios tiene un hombre que ha sido enviado y tiene una señal para ese enviado. Entonces pregunta, fíjese, ¿qué pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Hermano, ¿cuántas obras no les estaba haciendo Jesús? Fíjese, dice el profeta que hubo muchas ocasiones en las cuales Él hizo cosas, pero extraordinarias, que no quiso darlas al público. ¿Por qué, dice Él? Porque no es para ellos. Aún Jesús le decía a sus discípulos, no se lo digan a nadie. ¿Verdad que sí? Porque habían ciertas cosas, hermano, que la gente no era digna de recibirlas. Por esa razón nosotros a veces decimos, hermano, pero ¿qué será que nosotros no nos escuchan? ¿Por qué será que donde nosotros nadie va? Dios les ha cerrado la puerta, hermano. Dios le tiene cerrada la puerta. ¿Por qué razón? Porque ellos han rechazado la señal del Mesías. Ellos han rechazado la señal del ungido. Entonces, ¿cuál es ese enviado? Yo quiero ir a Apocalipsis, son escrituras muy conocidas, hermano, de nosotros, pero quizás no les damos el énfasis que tenemos que darles. Entonces dice,
Porque la pregunta sería, Jesús era el enviado de Dios en aquella época, hace 2000 años. Jesús les estaba diciendo que creyeran en Él porque Él era el enviado. Y Él dijo, así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. De la misma manera que el Padre me envió a mí, esa es la manera en la cual yo los estoy enviando a ustedes. Entonces, ¿de qué manera vino Jesús? Fíjense, el mismo Padre que lo envió era el mismo que venía dentro de Él. Entonces, esa es una clave, que el enviado tiene que traer al Padre dentro de Él. Entonces dice, por esa razón es que dice Apocalipsis 22:16, una escritura muy conocida para nosotros, pero ignorada para millones de gentes. Millones de personas, hermanos, no se dan cuenta que existe esta escritura. Y yo les aseguro que ellos quizás en sus teologías y en sus enseñanzas han leído esa escritura. Han leído la escritura de San Juan 6:28 al 30 y han leído Apocalipsis 22:16. Si ellos tan solo creyeran esas dos escrituras, hermano, ellos harían la obra de Dios. Ellos practicaran la obra de Dios. Porque dice, yo Jesús he. Fíjese, eso me gusta esa palabra, he. No dice ha. No dice Dios ha enviado. No, dice yo Jesús he. Tiempo presente. Yo Jesús he enviado mi ángel. Entonces, ¿cuál es el enviado? ¿A quién vamos a creer nosotros? Al ángel, hermano. Ahora, ¿de qué manera viene este ángel? Yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Para qué ha venido este ángel, hermano? Para dar testimonio de estas cosas en las cantinas. ¿A dónde va a venir a dar testimonio este ángel? Y entonces, ¿por qué razón la gente dice, mire, cuando usted comienza a darle el mensaje a una gente de las iglesias, dice, hermano, ¿por qué me viene a hablar a mí si yo ya soy salvo? Vayan allá, dice, váyanse a las cantinas, váyanse allá donde las prostitutas, váyanse allá, porque ahí necesitan la salvación. Nosotros ya pertenecemos a la iglesia tal y tal, ya no necesitamos que ustedes vengan y nos hablen, pero no se dan cuenta que la Escritura está diciendo que el ángel viene a las iglesias. ¿Por qué razón? Pregúntese, hermano, ¿por qué razón Jesús envía a su ángel a las iglesias? ¿Necesitan las iglesias de ese ángel? Hermano, por esa razón, Él sabe lo que está haciendo, hermano. ¿Usted cree que Dios va a poner una cosa así por ponerla? Él sabe exactamente que la iglesia tiene necesidad del mensajero. Entonces, por eso dice Él, ¿para qué viene este ángel, hermano? Para dar testimonio ¿de quién? Dar testimonio del Padre. Y fíjese qué clarito está esto, hermano. Yo, como le digo, mi tema es esperando al hombre. Esperando al hombre, estamos esperando a ese hombre. Y por esa razón este mismo hombre, fíjese, dice, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Para qué viene este ángel? Para dar testimonio. Quiere decir que este ángel es un testigo. Este ángel vio a Jesucristo. Este ángel habló con Jesucristo. Este ángel viene con el mismo Jesucristo dentro de él. ¿Por qué razón? Porque es la misma manera que él ha enviado a su ángel. Así como el Padre me envía, así yo también los envío a ustedes. De la misma manera. Pero imagínense un caprichoso como yo, un enojado como yo. Voy a ponerme todo lo malo para mí. ¿Cree usted que yo voy a poder dar la voz de arcángel? Hermano, es tiempo de despertar. Dios ya tiene preparado su ángel. A este señaló Dios el Padre, dice. Hermano, tenemos que ver la claridad de la Escritura. Entonces, hermano, si usted quiere verdaderamente hacer la obra de Dios, usted crea al ángel que Jesús ha enviado. Entonces dice, yo Jesús he enviado mi ángel, ¿para qué? Para dar testimonio. Quiere decir que este hombre viene hablando ¿de quién? De Jesús. Ahora, por esa razón dice el verso 20, el que da testimonio. ¿Quién da testimonio? El ángel. Y mucha gente ha interpretado, aún gente dentro del mensaje, ha interpretado que Apocalipsis 22:20 es Jesucristo. Cuando está diciendo Apocalipsis 22:16 que es un ángel. La Escritura está diciendo que el ángel viene para dar testimonio. Y el versículo 20 está diciendo el que da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? El ángel. Entonces está diciendo el que da testimonio de estas cosas dice. Entonces, ¿quién es el que está hablando, hermano, en el versículo 20? Está hablando el profeta de Dios. ¿Y cómo dice él? Ciertamente vengo en breve.
Hermano, entonces yo no estoy inventando mi tema esperando al hombre ungido. En otras palabras, hubiera podido titularle a mi mensaje, esperando al hombre que da testimonio de Jesús. Podría traducirlo así también. ¿Me entiende? Entonces vamos a entrar un poquito, fíjese, en lo que el mensajero dice, fíjese, para que usted vea que a veces dice, pues posiblemente alguien está muy emocionado y entonces posiblemente él está inventando esas cosas. Hermano, ya todo el mundo sabe dentro de las líneas del mensaje, por decirlo así de esa manera, fíjese, o de los grupos del mensaje sabemos que el hermano Branham hizo todo lo que Jesús hizo. Solo hubo una cosa que él no hizo y fue resucitar él solo. ¿Me entiende? Pero para que pueda venir tiene que resucitar. Entonces dice el profeta, fíjese, en primer lugar esto lo leímos, se recuerda, lo leímos el domingo pasado. Estábamos hablando que hay un evangelio, fíjese, que ha sido oculto. Hay un evangelio, fíjese, que está oculto para el incrédulo. Y ese evangelio es el evangelio de la semejanza de Dios, de la semejanza de Jesús. Entonces el profeta dice, y en Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo un Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Un Dios. No podía ser Dios Él y hacerle un perro. ¿Me entiendes? Y decir, este es mi hijo y se parece a mí. No. Entonces Él cuando hizo a su hijo, lo hizo un Dios. Fíjese qué privilegio, hermano. Ahora vamos a entrar un poquito a ver cómo nosotros podemos llegar a ser restaurados o cómo podemos nosotros entrar a ser como Dios. Fíjese. Entonces dice él, cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo un Dios, debido a que le dio dominio. Ahora, yo sé que el hombre, hermano, actualmente tiene dominio. Pero ¿con qué tiene dominio el hombre? Con armas. Fíjese el diablo cómo pudo traer este árbol de la ciencia, fíjese, traer esta manera de gobernar el mundo. Fíjese, tener dominio con armas. Pero la Escritura está diciendo que Dios hizo al hombre para tener dominio. Fíjese, ¿qué otra cosa? Y Él tenía gobierno. Entonces Él tenía un gobierno. Entonces Él dice, Él tenía autoridad sobre las aves del cielo. Allí ya el hombre ya no puede hacer eso con sus armas. ¿Qué autoridad tiene Él con las aves? Hermano, vaya a ver ahí al centro de las ciudades, ahí está el montón de aves ahí, haciendo sus estiércoles y todas cosas. ¿Y qué puede hacer el hombre? ¿Usted cree que tiene dominio sobre las aves? Dios podía mandarle un montón de buitres y acabarse toda esta ciudad de Las Vegas. No tienen control, no podrían hacer nada. Pero Dios está diciendo que este hombre, fíjese, pues está hablando de un hombre, está hablando de Génesis 1:26. Dice, Él tiene autoridad sobre las aves del cielo, tiene autoridad sobre el ganado, tiene autoridad sobre los vientos. En esas tres cosas, hermano, podríamos poner ahí a William Branham. Porque tuvo dominio sobre, se recuerda aquella ¿cómo se llamaba? Zarigüeya que llegó ahí. Esa zarigüeya andaba buscando, hermano, al profeta de Dios. ¿Me entiende? A su creador. Hermano, usted me va a decir que William Branham era creador. Era creador, hermano. Aunque usted no lo quiera creer, hermano. O no cree usted el mensaje, pues. No dice que creó ardillas, pues. Entonces la zarigüeya ya sabía, hermano. Dijo, voy a ir donde este hombre para que me sane porque yo estoy enferma. Y fue al enviado de Dios. No se fue a meter allá al presbítero, hermano, de la iglesia bautista. Llegó a buscar al profeta de Dios. Ahora entonces está diciendo la Escritura, o el mensaje, fíjese, que Él tiene dominio sobre los vientos. ¿Por qué razón? Detuvo la tormenta en el Colorado. Hermanos, si esto es suficiente para que nosotros, hermanos, si nosotros creemos esto con todo nuestro corazón, ahí estamos haciendo las obras de Dios. Nosotros estamos seguros para el rapto, hermano. Seguros para el rapto porque estamos haciendo lo que el Señor Dios dice. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces dice dominio, o domina, fíjese, sobre autoridad, mejor dicho, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre los vientos, sobre las olas. Bueno, allá a los judíos se los presentó Jesús y les hizo esa obra. Detuvo la tormenta allá detuvo las olas del mar. Y entonces estos ignorantes le están preguntando, ¿qué obras haces? Y ya había hecho un gran montón, hermano.
Entonces dice sobre los peces del mar. Usted sabe cómo vino el profeta y le dio vida, fíjese, a un pececito muerto. Y dice que tiene dominio, autoridad sobre todo. Y todo es todo, hermano. Él tenía dominio sobre todo. Él era un gobernador. Fíjese cómo dice, él era. ¿Por qué razón dice era? Porque lo estamos esperando. ¿Me entiende? O sea, él lo está poniendo en pasado, hermano, porque quiere que la gente por revelación capte que ese hombre ya fue restaurado. Pero claro, no ha sido, esa obra maestra no ha sido puesta al mundo para que la vea, pero dentro de poco la van a ver. Dentro de poco, hermano, se va a quitar el velo y va a decir el Señor, aquí está mi obra maestra. ¿Me entiende? Un control, hermano, completo, fíjese, de la tierra. Entonces dice él, el gobernador ungido, hermano. Fíjese qué hermoso es. Él tenía dominio sobre todo. Él era un gobernador ungido, por cuanto estaba en la semejanza y en la imagen de Dios con un dominio terrenal. Fíjese cómo lo está poniendo. Porque aquí donde la gente se confunde y dice, ¿usted quieren hacerlo Dios? Dios de la tierra, hermano. Dios de la tierra. Por esa razón hasta Moisés y Elías, hermano, se van a presentar ante el Dios de la tierra. Mucha gente no sabe que Moisés y Elías, fíjese que yo estaba estudiando y leyendo, fíjese, lo que el profeta de Dios dice, y se los he leído a ustedes, que Dios nunca tiene dos profetas mayores sobre la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? Pero la pregunta es, ¿por qué va a estar Moisés y Elías? Son dos profetas mayores. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Él dice que no pueden haber dos profetas mayores sobre la tierra porque los dos piensan diferente. Entonces, ¿por qué razón Moisés y Elías van a Israel? Ellos no van con un mensaje. Moisés y Elías van a Israel y no llevan un mensaje. El que lleva el mensaje es William Branham. Lo que hacen Moisés y Elías es agarrar ese mensaje de ese único hombre y dárselo a Israel. Entonces no llevan un mensaje ellos. Porque ¿cómo va a llevar un mensaje Moisés y va a llevar un mensaje Elías? Son dos cabezas que piensan diferente. Y yo me preguntaba eso. Yo decía, bueno, ¿y cómo está esto? El profeta dice que no puede haber dos profetas mayores. ¿Y por qué están estos dos profetas mayores? Porque ellos llevan un mensaje del profeta de Dios. Ellos llevan el mensaje del ángel de Dios. Ahora dice el profeta, el mundo está esperando al hombre que regrese a su estado correcto. Eso es lo que está esperando el mundo, hermano. Yo siempre, aún ahí en Facebook puse yo, que el mundo, fíjese, el mundo, o mejor dicho, el Concilio Ecuménico Mundial, está esperando a William Branham. ¿Sabía usted eso? Hermano, es que todo tiene que estar, bueno, eso lo dijo el profeta, hermano. Dijo que Dios ya tenía listo a su Moisés y que solamente estaba esperando que Ramsés viniera. ¿Me entiende? Entonces ahí están los dos nuevamente, el Concilio Ecuménico Mundial y el gran profeta de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser como este hombre? Porque ya sabemos, hermanos, que el profeta de Dios pudo hacer todo eso, pero ¿de qué manera lo hizo? Con su enojo, con su bravura, con sus inventos. Mire, voy a entrar un poquito para que usted vea más o menos cómo él fue que llegó a ser así. Fíjese. Dice, ahora, por ejemplo, cuando un hombre es salvo, él está así, dice, la luz entra en él, cuando un hombre es salvo, ha recibido salvación, la luz entra en él y es así como un botoncito blanco en mi camisa. Fíjese, mire qué chiquitillo es el botoncito. Así es como Dios entra en la parte interior de un hombre, en la parte interior de un hombre, no en la parte exterior. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia, en nuestra parte exterior entra esa luz. Pero ahí la dejamos. No permitimos que esa luz pase a nuestro interior. Entonces el profeta de Dios sí le permitió que entrara profundamente. Entonces dice, así es como Dios entra en la parte interior de un hombre, en la parte interior del hombre. O sea, el hombre está formado, dice, en el mismo sistema de un tabernáculo. Fíjese qué hermoso es. Ahora, yo estoy trayendo esto, hermano, para que usted vea cómo es que puede regresar el poder a nosotros. No va a venir así por arte de magia. ¡Ping! Y ya tiene el poder usted. Como que es de esos muñequitos que salen en la televisión.
No, hermano, es un proceso. ¿Me entiende? ¿Y cuál es el primer proceso que usted tiene que hacer? Tiene que humillarse. Ay, hermano, dice la gente, yo ya me humillé a Dios. Sí, hermano, usted se puede humillar a Dios, pero a su hermano, ¿por qué no se le humilla? En lo correcto. Humillarse en lo correcto. ¿Me entiende? Bueno, aún a veces, hermano, por ejemplo, en el caso del profeta, ¿se recuerdan cuando aquella mujer le salió bien enojada? Porque él andaba ahí cortando la luz o no sé qué es lo que andaba haciendo, o llevando recibos, no me recuerdo, pero él llegó y la mujer le dijo tú y le empezó a maltratar. Y entonces él se quedó quieto, ¿me entiende? Y después la mujer está disculpándose después. ¿Por qué razón? Porque la manera que nosotros vamos a permitir que Dios tome control de nosotros es a través de la humillación. Entonces ya en esto, hermano, se pone bonito cuando vemos el hombre y todo, pero ¿nosotros qué? Entonces tenemos, hermano, que nosotros aprender a ver cómo ese botoncito de luz va a llegar a nuestro interior. Así es como Dios entra en la parte interior de un hombre. En la parte, dice, el hombre está formado del mismo sistema de un tabernáculo. Usted sabe cómo está el tabernáculo. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Carne, espíritu y alma. Lugar santo y el lugar santísimo. Él dice, luego en el lugar santo y el lugar santísimo, la gloria chequina está dentro del velo. Entonces el profeta de Dios nos está diciendo que hay un velo. Esto ya muchas veces lo he puesto, hermano. Pero vamos a ponerlo así de esta manera. Aquí vamos a poner el velo. Y vamos a ver qué es lo que hay, fíjese, o qué es ese velo. Aquí están los atrios. La mayor parte de gente se queda aquí en los atrios, hermano. Nunca pasa al lugar santísimo. ¿Por qué razón, hermano? Por eso mismo, porque la humillación y el velo que está tapando, fíjese, esta gloria que está aquí adentro. Porque la gloria de Dios está en el corazón. La gloria de Dios, hermano, todo el gran poderío de Dios está dentro de nosotros. Pero ¿por qué razón no lo usamos? Porque no tenemos la fe para poder llevarlo hasta ahí. ¿Fíjese? Entonces dice él, ahora en las puertas exteriores del hombre, ¿cuáles son las puertas? Mi ojo, mi oído, mi tacto, esas son las puertas. Fíjese, ahora en las puertas exteriores del hombre están sus 5 sentidos que entran a su cuerpo. En el interior, dice, está que es su alma. El alma, dice, es la naturaleza del espíritu que está dentro de su corazón. La pregunta sería, ¿qué clase de alma tiene usted? ¿Me entiende? Porque el alma es la naturaleza del espíritu. ¿Qué naturaleza tiene su espíritu? Entonces el problema es que nosotros tenemos una mala naturaleza en el espíritu y necesitamos una buena naturaleza de nuestro espíritu, o en otras palabras, una alma buena. ¿Me entiende? Entonces dice, el alma es la naturaleza del espíritu que está dentro de su corazón. Produce su alma que en sí forma la atmósfera alrededor de él. Él tiene también 5 entradas. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué es lo que hace el alma? Es la atmósfera que le da a su espíritu. Hermano, pero ¿cuál es esa atmósfera? Sí, podríamos entrar en diferentes, pero no me quiero quedar ahí, quiero avanzar, hermano. Porque me podría quedar ahí, fíjese, para ver qué es una atmósfera. Es un ambiente. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es el alma? Es una atmósfera, dice, que hace a su espíritu, fíjese, actuar. Puede ser que su espíritu actúe en una forma errada, porque usted tiene un alma errada. Pero si usted tiene un alma buena, un alma de Dios, usted va a andar en un espíritu diferente, en una atmósfera diferente. Entonces, en el interior, él tiene únicamente una puerta. En el interior, vamos a ver, aquí hay una puerta para entrar. Y yo creo que este es el problema que pasa, digamos, con muchos de nosotros. Aquí está una puertecita. Usted sabe, aquí hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, para entrar ahí. Y para entrar aquí también hay otras 5. ¿Me entiende? Pero allá solamente hay una. Entonces, en el interior, él tiene únicamente una puerta. Fíjese. Ahora, bueno, porque dice él que, fíjese cómo dice, una entrada para entrar a la gloria chequina. Entonces quiere decir, hermano, que aquí está la gloria chequina. ¿Y cuál es esa gloria chequina?
Esa es esa que está viendo usted ahí, mire hermano. Solo piense, imagine lo que usted tiene adentro. Eso que está ahí. Pero ¿de qué manera la tiene? Como un botoncito. O sea, no está de esa manera como el profeta la tuvo. Imagine cómo está ahí el profeta. ¿Me entiende? Pero nosotros la tenemos común ahí. Y sabe una cosa, si usted se descuida, ese botoncito va a desaparecer. ¿Me entiende? ¿Y qué es lo que va a quedar? El yo. ¿Me entiende? Ese es el que va a gobernar ahí. Pero ese yo, ¿por quién está gobernado? Entonces, en el interior dice, él tiene únicamente una puerta, una entrada para entrar a la gloria chequina, en donde Dios puede entrar en él y tomar control en la torre de control. Quiere decir que allí, en ese lugar santísimo, en ese corazón, está la torre de control. ¿Dónde usted es controlado? Por el corazón. ¿Me entiende? Entonces dice él, vamos a ver cómo se llama esa puerta, hermano. Fíjese. Lo dejo así un momentito para que piensen cómo se llama esa puerta. Dice, una entrada para entrar a la gloria chequina, en donde Dios puede entrar en él y tomar control en la torre de control. Y ese camino es a través de la voluntad propia. Hermano, ¿cómo está esa cosa? Entonces quiere decir que el problema, hermano, es nuestra voluntad. Porque, hermano, tenemos lo suficiente, la comida ahí está. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra voluntad. ¿Qué voluntad tiene usted? ¿Me entiende? Si usted lo hace o no, eso depende de usted. Pero esa es la única avenida que está abierta para el hombre. La única, hermano. No hay dos, la única. Por donde Dios puede entrar a su corazón. Quiere decir que depende de usted. No, pero es que a veces uno dice, no, pero lo que pasa es que el Señor, a saber si yo, ¿me entiende? Muchas cosas que se podrían preguntar, pero está diciendo que es la voluntad de uno. Usted dice, pero esa es la única avenida que está abierta para el hombre, por donde Dios puede entrar a su corazón. Y eso es a través de la voluntad propia. Eso lo coloca directamente como Adán y Eva en libre albedrío nuevamente. Ah, hermano, entonces quiere decir que usted se presenta de nuevo ante el árbol de la ciencia del bien y del mal y ante el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal? La mujer. ¿Y quién es el árbol de vida? El hombre. Entonces, ¿dónde está el hombre? Hermano, estamos hablando del hombre de Dios. ¿Me entienden? En este caso era Jesús, dice el profeta, allá en el Edén. ¿Me entiende? ¿Y cuál era el otro? El diablo. ¿Dónde se manifestó Jesús? Pues tenía que haberse manifestado en Adán, hermano, pero Adán cayó. Por lo tanto, viene Dios y restaura a Adán, fíjese, y hoy manda de nuevo a Adán. Por esa razón es que el Adán de ahora es el árbol de la vida. Usted escoge, usted quiere seguir, fíjese, al árbol de la vida de ahora o quiere seguir al árbol de la muerte de hoy. ¿Y cuál es ese árbol, hermano? La iglesia. Usted puede dirigirse por lo que la iglesia dice o puede dirigirse por lo que este hombre dice. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha mezclado la enseñanza de la iglesia con la enseñanza de este hombre. Y por esa razón es que tenemos, fíjese, doctrinas equivocadas. Entonces dice él, como Adán y Eva estamos, usted tiene que escoger. Usted puede escoger el bien o el mal, lo que usted quiera escoger. Pero ¿cuál es el problema? Que Satanás viene y le dice a usted que eso no es malo. Usted piensa, hermano, que las personas que están dentro de este mensaje y que están negando que el profeta de Dios va a dar la voz de arcángel, ¿usted piensa que ellos piensan que están haciendo algo malo? Satanás ha llegado y les ha dicho que es algo bueno, como llegó ante Eva y le dijo, mira, los hijos así van a ser, ¿cómo los vas a traer? No, el Señor te ha dicho que se reproduzcan, pues. Entonces la manera de reproducirse es así, de esta manera. No hay otra manera, y así dicen los hijos de él.
Todos los hijos de Caín, pregúntele, y usted dígale, ¿sabe qué? Mire, nosotros no íbamos a nacer sexualmente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues si Dios así dice. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque no conocen la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es la manera, fíjese, de traer a los hijos a existencia hoy en este tiempo? A través de la palabra. Esa era la manera que Adán y Eva iban a traer los hijos. Pero Satanás lo hizo que fuera a través del sexo. Y eso ha sido el problema. Y ese es el problema con los jóvenes. En las iglesias del mensaje, ese es el problema. Lo sexual. Y eso ha destruido y seguirá destruyendo. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque no quieren hacer conforme a lo que Dios dice. Ahora alguien dice, hermano, entonces quiere decir que no va a haber. Hermano, ya Dios lo permitió, pero bajo reglas. ¿Me entiende? Una mujer, un hombre. Esas son las reglas. No 2 mujeres y un hombre. No 3 hombres y una mujer. No. Un hombre, una mujer. Eso es el orden. Y Dios lo permitió de esa manera. ¿Por qué razón? Porque estamos en voluntad permisiva. Entonces dice Elfis, ahora la voluntad propia, entonces Dios entra en el hombre, en el corazón, que es el espíritu, entonces el espíritu forma el alma y luego el alma mora en el cuerpo. Ahora, cuando un hombre es convertido, por ejemplo, como ese botoncito blanco que empieza en su corazón, ahora esa parte de Dios, ahora esa parte es Dios. Cuando él es nacido de nuevo con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Ahora, al él permitir que ese espíritu crezca y saque todas las raíces de amargura. Entonces ese es el punto. Se ha predicado por años de las raíces de amargura. Pero ¿sabía usted que las raíces de amargura a veces no queremos exponerlas? A veces no se quieren exponer, hermano, y hay que exponerlas. Porque la única manera, hermano, que usted puede llegar a ser restaurado como un Dios es que usted exponga y confiese, fíjese, o arranque, fíjese, esas raíces de amargura. ¿Sabía usted que hay mucha gente, hermano, yo voy a decir que son mucha gente, que no viene aquí por raíces de amargura? Por eso no vienen a esta congregación, por raíces de amargura. Ahora alguien dice, hermano, ¿y cómo es eso? Hermano, por raíces de amargura. Algo que hay adentro ahí, que no ha sido confesado. Si tan solo llegaran y confesaran, las cosas se arreglan. Pero ¿cuál es la cosa? No hay voluntad propia. El velo está tapando la voluntad propia. Entonces dice el mensajero, fíjese, raíces de amargura, y presione el camino de Dios a través de él otra vez. Él puede regresar al mismo estado que estaba cuando él estaba en el huerto del Edén. Jesús dijo en Marcos 11, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, fíjese, eso lo colocó de vuelta en supremacía otra vez. ¿Cuál es el versículo que le coloca al hombre en supremacía? Marcos 11, 23 y 24. Pero ¿quién va a cumplir esa escritura? ¿Usted cree que un atajo de hombres con un montón de amarguras y raíces de amargura van a poder llegar a la supremacía? ¿Me entiende? Porque eso es lo que pasa, hermano. Mucha gente usted los puede ver tan santos, hermano. Pero usted solamente dígales, el profeta de Dios va a regresar. Y le aseguro que esa gente ya comienza a odiarlo a usted. En vez de sentarse y decir, hermano, explíqueme eso. Dígame dónde está eso. No, hermano, comienzan con raíces de amargura. Y me están diciendo que van a dar la voz de arcángel. Hermano, estos hombres, ¿saben qué piensan que tengo yo en la cabeza? ¿Va? Hermano, pero usted sabe, tienen a miles y miles y miles de personas engañadas. Entonces, ¿cómo viene la supremacía? Cuando echemos fuera, fíjese, las raíces de amargura. Fíjese qué sencillo lo pone el profeta, hermano. Está poniendo raíces de amargura, está poniendo voluntad propia y está poniendo Marcos 11. La manera, hermano, de poder regresar al Edén.
Con el conocimiento está bien el conocimiento, hermano. Pero ¿de qué sirve que usted tenga el conocimiento y no lo tenga completo también? Porque la Escritura está diciendo que vamos a llegar al conocimiento de la unidad. Vamos a estar unidos en el conocimiento. No, usted va a jalar por un lado y yo voy a jalar por otro. No importa qué pastor sea, ni dónde esté. Puede estar en África, puede estar en la India, puede estar en Sudamérica, pero cuando yo me siento con él, tenemos que estar en la unidad del conocimiento. Si no estamos en la unidad del conocimiento, algo está mal. ¿Me entiende? Y entonces para eso vamos a ver dónde está lo malo, porque queremos estar bien. Entonces dice Marcos 11:23, eso lo colocó de vuelta en supremacía otra vez, lo coloca de vuelta en el mismo estado. ¿Cuál estado, hermano? Lo que está diciendo en la escritura anterior. El mundo está esperando al hombre que regrese a su estado. Pero ¿cómo va a regresar a su estado si lleva raíces de amargura? No, hermano, pero ¿sabe qué? Predique el mensaje. A mí qué me importa que predique el mensaje, si no cree que William Branham va a dar la voz de arcángel. Hermano, ¿de qué sirve eso? Alguien dice, hermano, pero es que él no es. Entonces, ¿quién es, hermano? Esa es la pregunta, ¿quién es? Alguien puede decir, hermano, si es que eso no necesita saberlo. Entonces, hermano, ¿para qué Dios dejó la Biblia? ¿Para qué Dios dejó la Biblia cuando dice que va a venir con voz de arcángel? Pues sí, pero ¿quién tiene la voz de arcángel? Entonces, cuando Dios es hecho carne, fíjese, entonces cuando Dios fue hecho carne, ya lo está poniendo en un ejemplo en Jesús, fíjese. Entonces, cuando Dios fue hecho carne, llegó a ser el Mesías, y entonces dice, si nosotros podemos rendirnos a nosotros mismos para ser el ungido. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser ungidos como William Branham? Rendirnos. Dice, hermano, no, llamé rendir, hermano. Sí, pero observe ya a su alrededor, porque Moisés se rindió. ¿Qué hizo Moisés cuando se rindió? No, pues se quedó allá en el trono, hermano, viviendo bien, y los pobres allá, esclavos allá enlodándose, y él no le importó. No, él fue a enlodarse con ellos. Entonces, hermano, si realmente usted quiere ser un ungido, venga aquí con los ungidos pequeños. No, que no me caen bien, a mí no me importa, venga. ¿Por qué? Porque este es el pueblo, hermano. ¿Sabía usted que al pueblo de Dios usted no lo puede maldecir? No puede, hermano, no importa cuánto haga, usted no lo puede maldecir porque son benditos. Entonces dice, si nosotros podemos rendirnos a nosotros mismos para ser el ungido, como lo fue él, llegamos a ser pequeños mesías. Hermano, ya esa cosa ya me da fuerte, hermano. Porque hay mucha gente que se enoja porque yo digo que William Branham es el Mesías. Se asustan, hermano. Y dicen, no, hombre, qué bárbaro es. Y aquí está diciendo que yo soy el pequeño Mesías. Pero ¿cómo llegamos a ser? ¿De qué manera? El proceso, hermano. Ahí está el proceso para que usted llegue a ser el pequeño Mesías. Entonces dice aquí, fíjese. Entonces, pequeños Mesías, pequeñas luces. Eso es lo que la iglesia debiera ser. Fíjese, luces, pequeños ungidos. Esa es la iglesia de Dios. Pequeños Mesías. Su luz permanente es la luz del Mesías. El Cristo resucitado en su pueblo, los ungidos, llevando a cabo su luz a todas las edades de la iglesia. A veces se apaga totalmente y luego vuelve otra vez, hablando de las etapas. Los ungidos de Dios, la iglesia mesiánica de Dios, fíjese, ahora ya está poniendo que la iglesia es el Mesías. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Porque Él es nuestra cabeza. Pero ahí cuando dice la iglesia mesiánica, hay muchos hermanos que toman y dicen que son ellos, pero aíslan al hombre. No podemos nosotros sacar al hombre, hermano, porque Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia mesiánica de Dios, si el Mesías significa el ungido y significa rey, entonces si la iglesia está ungida por el espíritu del Mesías, llega a ser un Mesías menor. Pero no obstante, un Mesías, por cuanto tiene su luz reflejando su poder, reflejando su gloria, reflejando su dominio, así que si es Mesías,
Oh, dice, ¿cómo lo refleja él en su reino, en su dominio? Quiere decir, hermano, que este hombre tiene un dominio. Todos han querido ignorarlo. Aún gente del mensaje ha querido ignorar el dominio que este hombre tiene. Pero dentro de poco tomará control. Hermano, tomará el milenio. ¿Sabía usted que en el milenio él es el rey? Alguien dice, hermano, no es Jesucristo. Hermano, volvemos a lo mismo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. El problema hoy día es que hemos organizado la iglesia. ¿Cómo se organiza una iglesia? Por lo que yo pienso. Hermano, por el razonamiento. Si yo comienzo a razonar, hermano, imagine que nosotros comencemos a razonar cómo es que ese hombre puede regresar, cómo es que Elías puede regresar y cómo es que se encuentra con él. Hermano, no podemos nosotros entrar en eso. ¿Qué nos haríamos nosotros? Una organización, porque comenzaríamos a razonar. Entonces dice, el problema es hoy en día que hemos organizado la iglesia hasta a más no poder. Y tenemos organización en lugar de la luz del Mesías. Tenemos la luz de Russell. Los que ya conocen saben quién es Russell. ¿Fíjense? La del proselitismo y todos los otros tipos de luces. ¿Sabía usted que el profeta siempre está enseñando eso? Y la gente dice, la denominación. Hermano, pero esos espíritus se han colado. Hay tabernáculos de este mensaje que sabe qué es lo que están haciendo, cantando música de las denominaciones. Bueno, nosotros tenemos nuestra música inspirada. Entonces dice, y todos los otros tipos de luces, pero lo que necesitamos es la luz del Mesías, del ungido, del hombre ungido. Eso es lo que la iglesia necesita hoy, la luz del Mesías. Oh, yo lo amo por su bondad. Ahora, eso es verdad, Mesías llamado por Dios. Dios llamó y nosotros llegamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. ¿De qué manera usted es un rey? Porque gobierna. ¿A dónde? En su hogar. ¿Cómo usted llega a ser un sacerdote? Porque usted perdona pecados. ¿De qué manera perdona pecados? Cuando usted lleva a una persona que se arrepienta y se bautiza en el nombre de Jesucristo. Usted llega a ser un sacerdote. ¿Me entiende? Mire, si usted se fija en la gente católica, hermano, ellos no van a hacer nada si no le preguntan a su sacerdote. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que dice la iglesia evangélica? No, dice, yo al pastor no le creo todo. Pero el católico no, el católico dice, no, yo voy y le pregunto a mi padre. Allá voy y le confieso todo. ¿Por qué? Porque él es el representante de Dios, dicen ellos. Y nosotros sabemos que no es así. Pero ellos creen eso y lo hacen. Y la iglesia evangélica no. La iglesia evangélica está bien hipócrita. ¿Me entiendes? Diciendo que ese es el hombre de Dios y al mismo tiempo poniéndole un cuchillo detrás. ¿Me entiendes? Entonces, aquí está diciendo el profeta que somos sacerdotes nosotros. Nosotros llegamos a ser reyes, sacerdotes para Dios. Así como Jesús fue el sumo sacerdote de Dios, nosotros llegamos a ser un sacerdote menor. La plenitud de Dios habitó en él para resplandecer la expresión de Dios al mundo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliándolo. Y así como Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo, Dios entra a su iglesia y unge a algunos mesías pequeños. Oh, hermano, ¿lo pueden ver? Las mismas cosas que hizo están en su iglesia. El mismo poder que él tuvo está en su iglesia. Entonces la gente dice, hermano, aquí está diciendo que está en su iglesia. Sí, pero estaba en el profeta, no en mí. ¿Me entiende, hermano? Porque el pastor se está presentando con el poder del profeta. Pero no hace nada, hermano. Entonces ese es el problema, eso es el problema. Hermano, y es una cosa sigilosa. Pero ¿sabe para qué es eso? Para quitar, fíjese, y que usted no sea raptado. Para eso es. Para que usted pierda, fíjese, la fe. Porque, hermano, ¿quién va a creer que un hombre enojado, un hombre, ¿cómo se llama?, con raíz de amargura, tanto predicador? Hermano, ¿sabía usted que en las líneas de este mensaje es la gente más enojada que existe? Sí, hermano. Usted los puede ver santitos. No, hermano, pero usted sabe una cosa, solo contradígales. Y ya va a ver usted, y ellos van a dar la voz del arcángel. Entonces, no, hermano, no es que yo quiero poner los pies en la tierra, hermano. Quiero saber exactamente qué es lo que tengo en mis manos. Entonces dice él, fíjese, pequeños mesías,
Oh, hermano, dice, las mismas cosas que hizo, el mismo poder que él tuvo está en su iglesia. Yo podría leerlo de esta manera. El mismo poder que él tuvo está en el profeta. Y su iglesia llega a ser dominio, y su iglesia llega a ser su dominio. Fíjese, hermano. Y él es el rey sobre su dominio. Lo está colocando como el rey ya. Y nosotros somos reyes y sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales. Pequeños mesías ungidos. ¿Ungidos sacados de qué? Del principal. Ungidos sacados del grande. Ah, hermano, entonces ¿cómo va a llegar a ser usted un ungido? Tiene que creer al ungido de Dios. Bueno, hermano, lo voy a dejar ahí porque se fue el tiempo. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a ver. Fíjese, aquí te voy a leer este parrafito de aquí, hermanos. Estamos muy agradecidos, hermanos, porque dice aquí el gran hombre. Dice, estaremos esperando porque ese gran hombre se levante. Él podría venir en mi día, podría venir en el día de los más jóvenes. Yo no sé. Él podría estar juntamente entre nosotros ahora. No podemos decirlo. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos hasta ese tiempo. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, por habernos, Señor, dado otro domingo más, otra hora más, Señor, en la cual, Señor, viene tu pueblo, Señor, a escuchar, Señor, lo que tu mensajero ha hablado, Señor. Sabemos, Señor, con toda seguridad, sin ninguna pizca de duda, que este es el hombre que tú has enviado, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos practicando la obra de Dios al estar diciendo lo que Él ha dicho, Señor. Padre amado, te rogamos, Señor, que esas palabras de restauración para llegar a ser como Él, Señor, puedan penetrar en nuestro corazón y que puedan llegar, Señor, y romper, Señor, la voluntad propia para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos Mesías, Señor. Padre amado, porque con ellos tú vas a gobernar este mundo. Con estos ungidos vas a enjuiciar a este mundo. Con estos ungidos, Señor, vas a poner la paz en este mundo, Señor. Padre amado, estamos confiando que nosotros somos parte de ese grupo, Señor. Si todavía falta algo, Señor, por favor, ven a nuestro corazón y quita la voluntad propia y que se haga solamente tu voluntad, Señor. Así como se hace en el cielo, que se haga también en esta tierra, Señor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.